Imagina un lugar en el mundo donde el silencio pesa más que el ruido, donde no escuchas pájaros, donde el viento no entra, y donde, si te perdés, no es solo el camino lo que desaparece. En Japón, al pie del monte Fuji, existe un bosque al que muchos entran, pero no todos salen. Su nombre es Aokigahara. Aunque la mayoría lo conoce como el bosque de los suicidios, ese nombre apenas roza la superficie, porque Aokigahara no es solo un lugar donde la gente muere, es un lugar donde la voluntad se rompe. Y hoy vamos a meternos ahí, no para morbo, sino para entender por qué este bosque parece empujar a las personas al límite. Quédate hasta el final, porque cuando entendés cómo funciona Aokigahara, da más miedo que cualquier historia de fantasmas. Aokigahara Yukai significa literalmente mar de árboles. Desde arriba, el bosque parece un océano verde, calmo, casi hipnótico, pero cuando entras, todo cambia. Está ubicado sobre la lava solidificada, producto de una erupción del año 864 después de Cristo. Ese detalle geológico lo define todo, porque esto no es un bosque normal. Acá, el sonido no rebota, el viento se esfuma, la luz se apaga antes de tocar el suelo. La mayoría de la gente que entra describe lo mismo. Es como si el bosque te apagara los sentidos, y eso no es una metáfora. El suelo de Aokigahara está hecho de basalto volcánico poroso. Esta roca absorbe el sonido, no lo refleja, no lo devuelve. Resultado, un silencio antinatural. No escuchas pasos, no escuchas ecos, a veces ni siquiera escuchas a otros humanos. Muchos visitantes dicen que después de un rato perdían la noción del tiempo, se sentían observados, empezaban a escuchar su propio corazón demasiado fuerte. En psicología ambiental, esto se llama desorientación sensorial. En palabras simples, el cerebro entra en pánico porque no puede validar la realidad. Y ahí empieza el problema. El suelo es tan poco profundo que los árboles no pueden hundir sus raíces. Entonces, las raíces crecen hacia afuera, sobre la superficie. Se entrelazan, se retuercen, forman algo que parece un campo de trampas naturales. Sumale a eso grietas ocultas, tubos de lava, cuevas heladas incluso en verano. Salirte del sendero es una pésima idea. Muchísima gente se perdió acá antes de que el bosque fuera famoso. Murieron de frío, hambre o heridas. Aokigahara ya era letal, mucho antes de volverse simbólico. Hay hierro magnético en el suelo, las brújulas pueden fallar, el GPS pierde señal, el celular queda inútil. Y acá pasa algo clave. El bosque se ve igual en todas las direcciones. No hay punto de referencia, no hay montañas visibles, no hay horizonte. La gente empieza a caminar en círculos sin darse cuenta, y cuando entran en pánico, siempre toman malas decisiones. Hello? Josh, where are you? Tell me where you are! En el folclore japonés existe una historia oscura, Ubasute. Se dice que en tiempos de hambruna, las familias abandonaban a sus ancianos en lugares remotos. Históricamente es debatido, pero simbólicamente es devastador. Aokigahara quedó ligado a esa idea, ser dejado atrás, morir solo, no importar. En la creencia popular, esas muertes dejaron algo más que cuerpos, dejaron resentimiento. En 1960, una novela lo cambia todo. Nami no To, de Seicho Matsumoto. Una pareja se suicida en Aokigahara. El impacto fue brutal. El bosque pasó de ser peligroso a ser un destino. Décadas después, el golpe final. El manual completo del de Wataru Tsurumi. El libro describe a Aokigahara como el lugar perfecto para morir.
Desde entonces, copias del libro aparecieron junto a cuerpos. La idea ya estaba sembrada. Si caminás por Aokigahara, vas a ver cinta de plásticos atadas a los árboles. No son decoración, son personas que entraron y no estaban seguras de volver. La cinta es un camino de regreso, pero muchas terminan de golpe, frente a una tienda vacía, a una soga o a nada. Los patrulleros dicen que seguir una cinta es lo peor, nunca sabes qué vas a encontrar. En la tradición japonesa, los yurei son espíritus de muertes traumáticas. En Aokigahara se habla de figuras blancas, lamentos, sombras que se mueven sin sonido. También aparecen los yokai, kitsume que engañan, ilusiones, caminos que se repiten. Hay testimonio de personas que caminaron horas para volver al punto inicial, como si el bosque no quisiera soltarlos. Oh, shit! Mike, where you going? Cuando se analizan lugares como Aokigahara, desde la demonología clásica, surge una idea inquietante. No todos los sitios cargados de muerte funcionan como una casa embrujada tradicional. La demonología distingue entre dos fenómenos muy distintos: manifestaciones humanas, espíritus ligados a una persona o a un trauma puntual; infestaciones territoriales, lugares donde la acumulación de dolor, abandono y muerte alteran el entorno completo. En este caso, no hay ninguna entidad visible que ataque directamente. El lugar en sí se convierte en el problema. La atmósfera empieza a trabajar con la mente humana. Aislamiento, silencio extremo, desorientación, sensación constante de ser observados. No hay golpes, no hay apariciones claras. Hay algo peor, una erosión lenta de la voluntad. Desde esta perspectiva, Aokigahara no sería un bosque habitado por fantasmas individuales, sino un espacio donde la energía acumulada por siglos de abandono, tragedia y muerte crea un entorno hostil para la psique humana. Un lugar que no empuja, pero tampoco deja volver. El terror no viene de una figura que se te aparece delante, viene del momento en que dejas de confiar en tus propios pensamientos. I just want to apologize to Mike's mom. Privación sensorial, fatiga, pareidolia, infrasonido. Todo eso junto puede provocar sensación de presencia, alucinaciones leves, distorsión del espacio. El cerebro humano odia no entender y cuando no puede explicar algo, imagina. No todo es oscuridad, patrullas, voluntarios, señales que dicen: pensá en tu familia, tu vida importa. Y un hombre, dueño de una cafetería cercana, que invita a sentarse a quienes ve perdidos. Habla, escucha y salva vidas. A veces, eso alcanza. Aokigahara no es un monstruo, es un espejo. Un lugar donde la geología, la historia y el dolor humano se superponen. No te mata, te deja solo con lo que llevas adentro. Y por eso asusta tanto. Porque no importa si crees en fantasmas o no, el mar de árboles te muestra algo mucho más inquietante, que hay lugares donde el silencio puede ser más peligroso que cualquier grito. Si te gustó el video, suscríbete, dale like, comenta, y acá te dejo un video que te puede llegar a interesar.